Si hoy empiezas tu dieta del ayuno intermitente, de entrada te tengo que felicitar. Enhorabuena. La decisión, como vas a ver, es adecuada y muy conveniente. Pero como todo inicio en esta vida, pues te vas a ver como una gran montaña por escalar, ¿vale? Aquí en el canal hay muchísimos vídeos, estamos haciendo una barbaridad donde te damos consejos prácticos sobre este tipo de dieta. En este en concreto te voy a dar 8 consejos que te van a venir de fábula, pero de verdad créeme, de fábula, para sobre todo esos primeros días que lo vas a pasar un poquito mal. Como todo, al principio todo cuesta. Y en este caso la dieta del ayuno intermitente no iba a ser una excepción. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os los explico. Si ya nos sigues en el canal, seguramente habrás visto vídeos donde hablábamos de los distintos tipos de dieta del ayuno intermitente. Os lo pondré por aquí y al final del vídeo os enlazaré también hacia ese vídeo explicando los diferentes tipos, sus ventajas e inconvenientes, tipos de dietas de ayuno intermitente. Pero como conclusión de aquel vídeo llegábamos a decir que la más conveniente para la gran mayoría de personas, la que mejor se adapta a un mayor número de usuarios, es la dieta intermitente del tipo 16-8, es decir, una dieta donde diariamente comes durante 8 horas y realizas 16 horas de ayuno, es decir, ya es una dieta consistente que te va a ayudar muy claramente, si la haces bien, a perder peso y a más cosas como hablábamos también en otros vídeos. Y claro, como te decía en la introducción, ¿qué te podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que sobre todo ese inicio de la dieta te sea un poquito más fácil, un poquito más sencillo? Pues muy sencillo, cógete papel y lápiz, toma nota o pon en práctica tu memoria porque son consejos muy sencillos y que te van a venir de fábula. Uno de los consejos más prácticos y que más ayuda a las personas que realizan este tipo de dieta es tener un buen vaso de agua en su mesita de noche, al lado de la cama. Porque es muy normal que sobre todo los primeros días pues pasarás hambre, lo pasarás un poquito mal, te despertarás, tendrás sensación de vacío en el estómago y necesitarás meter algo. Y lo más conveniente es que te tomes un buen vaso de agua. Ojo, bebe el agua despacio. Yo sé que tendrás ansiedad por meter algo en el estómago y que te alivie esa sensación de hambre, pero créeme, es mucho más práctico que bebas poco a poco, despacio. Es muy importante también que bebas ya sea café o té negro, evidentemente sin azúcar, sin edulcorantes, etcétera. Ya sé que quizás tenga algún sabor un poco fuerte al principio, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Por varias razones. En primero, porque tanto el café como el té negro tienen cierto efecto, un poquito, pero la verdad que funciona, de inhibir el apetito. Vas a tener un poquito menos de sensación de hambre. Es una pequeña ayuda, sobre todo al principio, ya verás que te vendrá súper bien. Y van a reducir problemas asociados como por ejemplo el exceso de gases que al principio de realizar este tipo de dieta puedes tener. Otro consejo que te vendrá muy bien, y es verdad que lo aprenderás a hacer enseguida, es aprender a hacer lo que se llama surf sobre el hambre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la sensación de hambre no es una sensación que tengas como máximo al 100% de forma continuada. Es decir, el hambre sube, baja, sube, baja. Hay momentos que tienes mucha hambre y luego parece que se disminuye un poco. Sigues teniendo hambre, evidentemente, pero no de forma tan aguda como cuando estás en el pico de la ola. Cuando estás en esa situación de máxima sensación de hambre, es justo ahí cuando, aunque no tengas mucha sed, debes beber. Es justo en ese momento. En otros momentos, si quieres también, lógicamente, si estás haciendo una actividad física, no te vas a deshidratar. Pero justo en esa situación, ¿vale? Te puedes ayudar porque viene muy bien utilizar o diluir en el agua algún tipo de fibra saciante. Hay fibras que no tienen ningún tipo de aporte calórico. La más utilizada, el glucomanano. Te lo venden en capsulitas. No es la panacea, pero créeme que para surfear esa situación de máxima hambre, te va a parecer una auténtica bobada lo que te voy a decir, pero tiene todo el sentido científico del mundo. Cuando comas, y esto es un consejo muy práctico, cuando comas, come. Es decir, céntrate en la comida, mastícala poco a poco, saboréala.
No estés con el teléfono móvil o tal. Hombre, si estás con una conversación con alguien, evidentemente la debes tener, pero disfruta de ese momento de comida. En esos momentos donde puedes comer, es muy importante que aprendas a degustar, a no comer rápido, a no estresarte. Date ese tiempo para comer porque, primero, la comida te va a sentar mucho mejor y tu organismo con mucho menos tiempo se adaptará a esta forma de alimentación que supone la dieta del ayuno intermitente. Otro consejo es que no solamente comas, nútrete. Es muy importante que no porque haber hecho este ayuno ya está hecho todo. Se trata de que planifiques las horas en las que puedes comer con una alimentación sana y equilibrada. No se trata de que comas en cantidad, que te des el clásico atracón y que luego dices, bueno, ya lo recupero porque luego tengo unas horas de ayuno. No, así no vas a perder nada. Se trata que durante esas 8 horas donde puedes comer, comas de forma sana, comas alimentos que tú mismo o misma te cocines, no te vayas al preparado industrial, a la famosa pizza, tal, diciendo que es un premio que me lo merezco. Hasta que pasen 4 semanas mínimo, tu necesidad de comer va a estar muy exacerbada. Y si te autopremias comiendo, pues no iremos a ningún sitio, ¿vale? Se trata que con calma, pues valores, decir, oye, pues meto ensaladas, meto carnes a la plancha, carnes blancas, pescados, toda serie de alimentos que aquí en el canal vas a encontrar muchos, donde explicamos las ventajas e inconvenientes de cada uno. Pero, de verdad, no recurras a alimentos de calidad alimentaria muy deficiente. Y por último, yo te recomendaría el método del plato. Esto es algo que dicen todos los médicos y que yo corroboro. Utiliza una vajilla más pequeña, es una bobada, pero funciona muy bien. Funciona hasta con los animales. Es decir, si tú tienes la costumbre y te vas a sentir mejor, porque notarás que cuando estás haciendo la dieta, en el momento que vas a comer, te gusta ver el plato bien colmado. Pues utiliza un plato más pequeño. Vale que te estarás engañando, pero tú dices, mira, ya he comido un plato. Estas pequeñas cosas que sé que parecen absurdas, porque en la práctica dices, no tiene mucho sentido, pero psicológicamente ayudan y mucho. No te lo puedes imaginar, ayudan muchísimo. ¿De acuerdo? Pues os vuelvo a recordar que os suscribáis al canal porque tenemos más de 30 vídeos sobre esta temática de la dieta y del ayuno intermitente. Y por último, simplemente una cosa, cuidaros mucho. Chao.